Moi bons días a todos e a todas. No meu nome e no da Corporación Municipal de Ferrol, que representa os nosos veciños, dámoslles a benvida a este importante acto institucional. En primeiro lugar, como non podía ser doutra maneira, o noso homenaxeado, o almirante Ignacio Frutos, a súa muller Daría, a toda a súa familia. En segundo lugar, as autoridades que nos acompañan, xa digo, nun día moi especial para Ferrol. O almirante da Armada, Antonio Piñeiro, máximo responsable da Armada, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en nome da Armada Española. O conselleiro de Presidencia, o ferrolán Diego Calvo, moitísimas gracias de Galicia por esta representación nun día como hoxe, e tamén a delegada do Goberno, a María, moitísimas gracias pola representación tamén do Goberno de España. E o resto de autoridades, o almirante xefe do Arsenal de Ferrol, a senadora Verónica Casal, a delegada da Xunta de Galicia en Ferrol, o obispo general, jefe superior de Policía, vicerrectora del campus. Un terceiro saúdo, como non pode ser de outra maneira, a todos os ferrolás, unha representación de todos os ferrolás que enchedes de cariño e de afecto o homenaxeado de hoxe, que no proceso para esta distinción obtivo centos de adhesións precisamente dos seus veciños. Vamos a iniciar este acto institucional. Sabemos que o homenaxeado é un apaixoado da música e por eso comenzamos coas irmáns Elena e Bea Rivas. Give
and desert you and take your soul if you let them hold back and left there. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. You got a friend, and I good to know. You got a friend, and I good to know, and I good to know, and I good to know. You got a friend, oh yeah. You got a friend, oh baby. You got a friend, oh yeah. You got a friend. Moitas grazas. A continuación, Leonor Bermejo Fanjul, xefa de protocolo do Concello, vai dar lectura ao acordo plenario de nomeamento do almirante Frutos como fillo adoptivo de Ferrol. O excelentísimo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 30 de xaneiro do ano 2025, adoptou o seguinte acordo. Proposta de nomeamento de don Ignacio Frutos Ruiz como fillo adoptivo de Ferrol. Esta alcaldía informou a Xunta de Voceiros dos grupos políticos municipais, Popular, Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común, nas xuntanzas que tiveron lugar os pasados días 22 e 26 de agosto do ano 2024, que recollendo unha iniciativa formulada por diversos colectivos da cidade, proponía concederlle o título de fillo adoptivo de Ferrol a don Ignacio Frutos Ruiz, en recoñecemento á súa brillante traxectoria profesional e de xeito moi especial polo seu apoio ao proxecto histórico de abrir Ferrol ao mar. En sesión plenaria de data 29 de agosto do ano 2024, resolveuse o inicio do expediente para a concesión da distinción sinalada. Encargóuselle á Unidade Administrativa da Secretaría da Alcaldía Protocolo a súa tramitación. O citado Departamento, de conformidade co procedimento que se sigue nestes casos no noso Concello, orientou o seu traballo en dúas direccións. A primeira, en recoller toda a información sobre don Ignacio Frutos Ruiz, aparecida en publicacións, diarios, boletíns, etc. A segunda, someter o expediente a información pública para que poidesen comparecer nela cantas persoas, entidades ou representacións o estimasen oportuno, co xeto de constatar os servicios feitos ou actuacións que motivan a distinción. A publicación efectuouse na páxina web do Concello de Ferrol o día 14 de xaneiro do ano 2025. No informe que une o expediente a xefa de protocolo figuran relacionados o historial, a traxectoria profesional de don Ignacio Frutos Ruiz e as comparecencias que se presentaron no prazo establecido, un total de 337. Todas favorables á concesión da distinción. Desta información destácase o seguinte. Don Ignacio Frutos Ruiz, nacido en Madrid en 1960, ten unha brillante traxectoria profesional. Hai uns meses foi ascendido a almirante da Armada, máximo grado posible no escalafón militar. É unha persoa moi vinculada coa nosa cidade por medio da familia da súa muller, que é ferrolá. Ao longo do seu mandato como almirante do Arsenal Militar de Ferrol, as instalacións militares abríronse dun xeito definitivo á cidadanía e ao público en xeral, co obxectivo da súa integración na vida social da cidade. Carreiras populares, procesións de Semana Santa, rutas turísticas, autorizacións para rodaxes de películas no interior do Arsenal, como é a serie Rapa, concertos nos patios de armas do cuartel de Dolores e do Arsenal, espectáculos de danza no dique da Campá, etc.
Tamén é de destacar a súa participación e apoio en todos os eventos culturais, sociais e deportivos da cidade nos que se solicitaba a súa colaboración. É preciso resaltar, de xeito especial, o papel que xogou para facer realidade o histórico proxecto de substituir o muro do Arsenal Militar para ver o mar e as instalacións do século XVIII, hoxe en marcha con Abrir Ferrol ao mar. Por todo isto, esta alcaldía considera que é merecedor dun recoñecemento público deste concello polos valores que representa e polo seu decidido apoio á nosa cidade. En consecuencia, sométese a consideración do Concello Pleno a proposta de, primeiro, nomear fillo adotivo de Ferrol a don Ignacio Frutos Ruiz, en recoñecemento á súa brillante e frutífera traxectoria profesional e pola súa contribución ao histórico proxecto de Abrir Ferrol ao mar. Segundo, esta distinción entregarase nun acto solemne que organizará o Departamento de Protocolo e que se celebrará na data e lugar que indique a Alcaldía. Previa deliberación, a Corporación Municipal acordou aprobar a proposta transcrita. Pois imos, moitas gracias. Agora, a ver un vídeo sobre a traxectoria profesional do noso homenaxeado. Ignacio Frutos Ruiz nació en Madrid el 22 de julio de 1960 e ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en agosto de 1980, obteniendo su despacho de alférez de navío el 16 de julio de 1985, contrayendo matrimonio ese mismo verano con la ferrolana Daría Blanco Núñez. Fruto de esta unión nacieron sus 4 hijos, todos ellos ferrolanos. Durante los primeros años de su carrera, en los empleos de alférez de navío y teniente de navío ocupó diversos destinos en unidades de la flota, siendo dotación de quilla de la fragata Santa María, ocupando varios destinos en unidades basadas en Ferrol hasta ser nombrado comandante del Dragaminas Odiel. A partir de su ascenso al empleo de capitán de corbeta desempeña destinos en estados mayores y jefaturas de órdenes, algunos de ellos en el extranjero, y ya en 2005 como capitán de fragata pasa destinado al Estado Mayor de la Armada, donde desempeña su trabajo en diversas secciones, hasta que en julio de 2008 es nombrado comandante de la fragata Canarias, a bordo de la cual estuvo integrado en la SNMG-2, participando en la operación Artículo 5 de la OTAN, Active Endeavour, y en la EUNAVFOR, participando en la operación Atalanta, participando activamente en el dispositivo desplegado durante el apresamiento del buque Alacrana. En 2012, tras su ascenso a capitán de navío, es nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada y posteriormente vuelve a esta ciudad para desempeñar el mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol. Posteriormente fue destinado a la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, como jefe de la sección de planes orgánicos. Ya en 2018 asciende a contraalmirante y es nombrado almirante jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. En junio de 2019, tras la disolución de la División de Operaciones, es nombrado almirante secretario general del Estado Mayor de la Armada, cargo que ostenta hasta su ascenso a vicealmirante el 6 de julio de 2021. Y el 8 de julio asume la jefatura del Arsenal Militar de Ferrol, puesto que desempeña hasta el 1 de octubre, fecha en la que obtiene el empleo de almirante y es nombrado jefe del apoyo logístico. Es diplomado en Guerra Naval y especialista en comunicaciones y oficial de táctica. Asimismo, posee los cursos de Maritime Component Commander, realizado en Miami, Estados Unidos, en mayo de 2018, y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN. Se ha hecho merecedor de diversas condecoraciones militares y civiles.
strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard his song, a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, a young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his words, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt the flies with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and reached his tongue aloud. I pray that he will finish, that he asked here I go, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. His song I never knew me, in all my dark despairs, and there he looked right through me, and if I wasn't there, I hear you skip and singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, oh, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Oh, 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 na, 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 la, la, la. Oh, la, oh, na. Strumming my pain, oh, singing my life with his words, now killing me softly with his song, killing me softly with his words, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Atopámonos ante unha xornada particularmente especial para a nosa cidade. Un día no que o Concello de Ferrol otorga o maior título honorífico a unha persoa que destacou de xeito extraordinario pola súa traxectoria profesional e tamén polo seu traballo en prol da cidade. Estamos seguros que este é un día especial para a cidade, pero estamos seguros que é un día inolvidable tamén para Ignacio Frutos e para toda a súa
familia. O número de persoas que atesouran este excepcional recoñecemento é moi reducido e hoxe ampliámolo co maior dos orgullos con este nomeamento, otorgándolle un título que vai máis aló do simbólico e que representa, sobre todo, o afecto por parte da corporación, pero tamén o afecto por parte dos ferroláns. Este merecido reconocimiento responde a su destacada carrera en el ámbito naval y militar, que ya hemos puesto de manifiesto, pero también a su inquebrantable vínculo con Ferrol. Madrileño de nacimiento, pero ferrolano de corazón. Supongo que en esto del corazón algo le habrá influido Daría y toda su familia tan enraizada en nuestra ciudad. Esta ciudad no se podría entender sin familias como la de Daría, que han dedicado toda su vida a la Armada española y al servicio a nuestra nación. Coincido con el almirante Frutos, se lo decía antes, en que ambos hemos pasado los veranos de nuestra infancia en Cabañas o en Puente Deume, ¿no? Ostenta ese sentimiento que forma parte de la ciudad como un vecino más. Yo creo que si algo ha caracterizado a Ignacio Frutos a lo largo de su mando es que le podíamos ver en un acto militar en el Arsenal, como en cualquier calle, voy a decir solo eso, de nuestra ciudad a lo largo de estos años, y seguro que nuevamente muy pronto, ¿no? Ya se ha dicho aquí, ¿no? Es un entusiasta de todas las causas de Ferrol, ¿no? Se podría decir, si me lo permiten los marinos que estamos aquí, que se apuntaba a un bombardeo, ¿no? Cualquier cosa que le planteábamos siempre con, bueno, pues esta cosa de plantear algo al ámbito militar desde el ámbito civil, sin saber muy bien lo que te iba a contestar, pues la verdad es que lo cogía con tal entusiasmo que pasaba ya a ser el principal defensor de todas esas iniciativas, ¿no? La candidatura a Ferrol a Patrimonio Mundial, la Semana Santa, desde siempre ligado al Santo Entierro, pero después también a la Cofradía de Dolores, a las Pepitas. Ha tenido un recorrido y creo que ese recorrido lo va a seguir incrementando los próximos años. El espectáculo de que por primera vez en la historia una parte de las fiestas de nuestra ciudad fuesen en suelo militar, la primera vez que pasaba, y cogió, bueno, pues con esa alegría, la representación de Dique, de Nova Galicia Danza, ya digo, en un lugar que está preparado para reparar barcos con todo lo que supuso, ¿no? Por lo tanto, ya digo, creo que una brillante trayectoria y creo que también una demostración de que su trabajo, el nombre de Ferrol, siempre ha ocupado un lugar muy especial, no solamente en su corazón, sino también por sus hechos, ¿no? Si me lo permite, voy a decir algo más, ¿no? Este título va más allá, incluso de su persona, ¿no? Este jueves, con motivo de la visita de Su Majestad el Rey a Ferrol, le decía que Ferrol y la Armada comparten filiación, que es el lazo más profundo que puede existir, ¿no? Porque se puede decir que Ferrol nace como ciudad, pues hace 300 años al servicio de España y de la defensa nacional, ¿no? Una Real Orden de 3 de julio de 1726 crea los 3 departamentos navales y Ferrol es elegido como uno de esos grandes departamentos navales en un momento en el que España tenía y aspiraba a seguir teniendo el control de todos los mares, ¿no? Ferrol se elige por unas determinadas circunstancias que siguen existiendo hoy, ¿no? Por tener una gran capacidad para fondear navíos, también para construirlos, por un régimen de vientos favorables y sobre todo por tener lo que nosotros creemos que es la mejor ría del mundo, con una gran capacidad defensiva, con una estrecha bocana flanqueada por 3 castillos, ¿no? Es así como Ferrol crece de la mano de la Armada, ¿no? Se construye un arsenal
pero se construye también un astillero y se construye también una ciudad en el mismo momento, diseñado por los mismos ingenieros militares de aquella época, ¿no? Un paradigma de la Ilustración, una obsesión por el orden académico, planteamientos matemáticos y geométricos, ¿no? Y esto trajo oportunidades, sin ninguna duda, ¿no? Pasamos de tener unos cientos de habitantes a 25.000 habitantes a finales del siglo XVIII. Éramos la urbe con más población de todo el noroeste español, ¿no? Y por eso 300 años después creemos que ese vínculo hay que ponerlo más en valor que nunca hacia el futuro, ¿no? Creemos que todas esas oportunidades de aquel momento han seguido siendo oportunidades y lo van a seguir siendo para generaciones futuras. Los ferrolanos nos piden a los miembros de la corporación municipal que nos unamos y que trabajemos juntos en proyectos estratégicos de ciudad para juntos conseguir ganar el futuro. Y es lo que hemos hecho el Ayuntamiento y la Armada con este proyecto de abrir Ferrol al mar, ¿no? Algo en el que trabajaron numerosas corporaciones municipales de los últimos años. Algo que, bueno, pues está en el subconsciente o en el imaginario colectivo de todos los ferrolanos a lo largo de muchos años, ¿no? Y tengo que decirlo, ¿no? En esta tarea Ignacio Frutos jugó un rol definitivo y un rol estratégico desde el primer momento. Hemos estado todo un año redactando un proyecto que por fin ya tenemos. Primero con múltiples reuniones con el almirante Frutos, después con el almirante Gonzalo Villar con la misma intensidad y con la misma inercia con la que veníamos trabajando, porque había que definir un proyecto muy complejo desde el punto de vista de la ciudad y también muy complejo desde el punto de vista de la seguridad del propio Arsenal. Han sido muchísimas horas de trabajo del alcalde con los almirantes, pero también de la concejala de urbanismo que nos acompaña aquí, de todo su equipo, de la jefa de infraestructuras del Arsenal, a la que también quiero citar porque hay que hablar de las personas que después son capaces de organizar tantísimos folios como los que integran este proyecto, ¿no? Tenemos ya la financiación resuelta, un convenio importante firmado con la Xunta de Galicia, y tuvimos ocasión de uno de los vídeos de las reproducciones que pusimos en la reunión con Su Majestad el Rey, era para verlo, ¿no? Para que realmente nos creamos que esto ya está aquí y esto va a llegar muy pronto. Pues yo les invito ahora a ver ese mismo vídeo que le mostramos a Su Majestad el Rey este jueves. Abrir Ferrol al mar, la regeneración urbana en el entorno del Arsenal. Así será el tramo por el que discurre la muralla que delimita el espacio militar desde Ferrol Bello, pasando por A Magdalena, hasta Esteiro. Senda peatonal y ciclista. El nuevo tramo se integrará en el trazado que une a Graña con Caranza, dando como resultado un recorrido de más de 10 kilómetros. Actualmente el tramo de muralla desde la Puerta del Parque hasta la Puerta de Enfermería es el original del siglo XVIII, al que se le dio más altura un siglo después. Se recuperará la altura del muro original de unos 2,5 metros. Irá decreciendo hasta rebajarla al medio metro en la mayor parte del trazado. En abrir Ferrol al mar, la Puerta de Enfermería tendrá un nuevo papel como entrada principal al Arsenal.
La verja alcanzará una altura de 3 metros por razones de seguridad militar. Su disposición permitirá una vista totalmente diáfana al mar. Abrir Ferrol al mar conservará la garita de la Puerta del Dique y permitirá ver la propia infraestructura naval, cuya construcción motivó en el siglo XIX la modificación de la muralla primitiva. Esta regeneración busca el equilibrio entre la modernización de una ciudad en movimiento y la relación de simbiosis que mantiene con la Armada. Una actuación transformadora encaminada a la sostenibilidad, por y para las personas. Abrir Ferrol al mar. Pues les decía que lo mejor es verlo. No solamente es derribar una parte importante de un muro que va a acercar más la ciudad con el mar, sino que es seguir caminando juntos Ferrol y la Armada, ¿no? Esto lo entendió el AGEMA desde el primer momento. Si los almirantes Frutos y Villar han tenido una participación especial, pues en la AGEMA también desde el primer momento, ¿no?, que empezamos a tratar este tema en Madrid, lo vio como una gran oportunidad para Ferrol. Supongo que sus raíces ferrolanas también le han ayudado. Nosotros estamos orgullosos en la ciudad, ya digo, de que Ferrol siga pudiendo contribuir, ¿no? Y por eso digo, es un muro que nos va a permitir ver el mar, pero es un muro que va a derribar todavía, bueno, pues alguna división que aún hay alguna gente cree que existe entre Ferrol y la Armada, ¿no? La Armada le ha dado mucho a Ferrol desde su fundación, pero Ferrol también le ha dado mucho a la Armada, ¿no? Y es como queremos seguir trabajando. Este proyecto de transformación urbana, de regeneración urbana, va a convertir lo que era la trasera de la ciudad en la parte más atractiva de la ciudad, y lo van a disfrutar todos los ferrolanos y todos los que nos visiten, ¿no? En un momento, como decía, ilusionante para Ferrol, ¿no? Ferrol, igual que la Armada, ha pasado momentos buenos y momentos malos, ¿no? Depender solamente de la defensa nacional, depender de la construcción naval, también nos ha llevado a acumular crisis importantes a lo largo de los últimos años, ¿no? Igual que ganamos población masivamente al principio, pues hemos estado 40 años perdiendo población. Ahora estamos otra vez en un momento ilusionante, en un momento de oportunidades. Ferrol vuelve a ganar población, y es por lo que decía que tenemos que ser capaces de unirnos, de sumar todos aquellos que queremos trabajar por Ferrol. Y en eso la Armada tiene un papel importantísimo, como ha tenido desde el principio de la ciudad. Y las ciudades que son agradecidas tienen que reconocer a la gente que trabaja por ellas, ¿no? Y por eso, de verdad, que para toda la corporación y para mí como alcalde es un honor reconocer a Ignacio Frutos como hijo adoptivo de Ferrol y entregarle los atributos propiamente de esta distinción. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Tiene la palabra don Ignacio Frutos Ruiz, hijo adoptivo de Ferrol. Bueno, no sé si voy a poder hablar. Pues como siempre he dicho, soy de lágrima bastante fácil. Alcalde, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, consejero y vicepresidente primero de la Junta, subdelegada del Gobierno, vicerrectora, general jefe de la Guardia Civil, monseñor, arzobispo de Ferrol, senadora Verónica Gonzalo, Martina, delegada de la Junta del Gobierno aquí en Ferrol, mi general, comisario, todos, amigos y amigas, ferrolanos, familiares y sobre todo a vosotras, que la verdad es que no tenía ni idea cuando me presentaron la escaleta de esto, no tenía ni idea en qué consistían lo que ibais a tocar. Y claro, empezar con You Got a Friend y Carole King, pues seguro que yo he llorado, pero mi cuñada Ana, que está ahí, ha llorado más porque es la que ella y yo cantamos siempre juntos. Bueno, hoy me presento ante vosotros, ya me veis además en la cara, yo creo, con una profunda emoción y un inmenso agradecimiento en mi corazón por recibir el honor, gran honor, de ser nombrado hijo adoptivo de Ferrol. Este nombramiento, recibido en este regio salón y después de firmar en otro regio salón en el libro honor, no solo es un reconocimiento que me conmueve, sino un inmerecido premio que guardaré con todo el cariño del mundo y responsabilidad, quedando a partir de ahora y de este momento comprometido con esta maravillosa ciudad. Pero antes de nada, quería mis palabras de gratitud personal al señor alcalde primero, que me propuso para este insuperable honor, y a todo el Pleno municipal, y a los dos partidos que nos acompañan, Partido Popular y el Partido Socialista, por su apoyo. Palabras de gratitud, asimismo, para vosotros, autoridades, amigos y familiares, que habéis apoyado mi candidatura y que estáis presentes en esta ceremonia, acompañándome, de verdad. Yo he tenido dos tomas de posesión recientes que me han conmovido mucho, pero este, desde luego, es un día tan especial como esas dos tomas de posesión. Aun siendo madrileño, que ya me he cansado de decirlo, de nacimiento, ya a los 3 días de nacer, como ha dicho el alcalde, conocí ya esta bella tierra, pasando desde entonces todos mis veranos en la hermosa playa de Cabañas. Y ya de esto hace la casi friolera de 65 años. Aun estando a poca distancia, no fue hasta que de Guardia Marina, hemos visto alguna foto de ellas en el Cano, me animé a cruzar el puente Las Pías y cambiar de ría, parándome por Ferrol, donde conocí a mi mujer, Daría, ferrolana por los 4 costados. Aquí la conocí, aquí me casé y aquí viví y disfruté mis 3 primeros años de joven alférez de navío destinados como primera dotación de la fragata Santa María. Aunque me alquilé una casa, como dicen aquí en Ferrol, fuera de puertas, en el Inferniño, ya desde el primer día comprobé las bondades y hospitalidad de esta ciudad, que me permitió integrarme totalmente en ella. Así, en estos primeros años, ya comencé lo que ahora se ha convertido en mi rutina favorita y que ayer comprobaba con un cuñado mío que se quedaba extrañado, que es, y más echo de menos cuando estoy fuera, que es pasear por el centro de Ferrol y hablar y mezclarme con su gente. Ferrol te ofrece una calidad de vida, de verdad, creedme, difícil de encontrar en otras ciudades similares y de las que el ferrolano se siente orgulloso. Cada sonrisa, cada gesto amable, cada puerta que se me abría, quizás por haberme casado con Daría, arraigada ferrolana, hija de nuestra querida y de la querida Cachita Núñez, me enseñó que este lugar no era una ciudad cualquiera, sino un hogar en el sentido más profundo de la palabra, en el que ya desde entonces vislumbré que sería mi hogar para siempre. En esos años, además, viviendo en un tercer piso de la carretera de Castilla 52, esquina con Sánchez Calviño, justo enfrente, y aquí está el presidente, del viejo estadio Manuel Rivera, convertí mi casa, con permiso del entonces presidente Racing, en el tercer anfiteatro sur del estadio, iniciando desde entonces mi idilio con el Racing,
al que ya desde hoy a las 2 de la tarde con el Córdoba deseo toda la suerte, romper esta mala racha y que, por supuesto, permanezca en esta división, que es donde se merece estar. Presidente, hay que luchar por ello. Tras algunos años de ausencia, siempre que he podido y mi devenir profesional me lo ha permitido, he procurado venir destinado a Ferrol, ciudad en la que he ocupado diversos destinos, casi siempre a flote, durante un total de 15 años. En ese tiempo, a lo largo de mis 40 años desde que salí de la Escuela Naval, Ferrol me ha enseñado que es una ciudad, además de con una gran historia que ha esbozado ya el alcalde, que nunca se rinde, resiliente, como se dice ahora, y que ha sabido superar desafíos con valentía, al mismo tiempo que abre sus brazos a quienes llegamos buscando un hogar para quedarnos. Cada rincón, desde los barrios de la Magdalena, El Puerto, Caranza, Esteiro, Canido, hasta las playas de Doniños y San Jorge, cuenta con una historia de esfuerzo, creatividad y amor por la tierra que, aunque suena un poco cursi, me tenéis que perdonar, te enamoran. Como miembro de la Armada, he aprendido a valorar el vínculo profundo que esta ciudad tiene con la mar, con su arsenal, el mejor del mundo, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, con la construcción naval y, en definitiva, con la historia naval de España. Ferrol no es una ciudad con una ría, como ha mencionado el alcalde, protegida o excelentemente protegida, como dijo Pitt, el primer ministro inglés, por un castillo, La Palma, 2 fuertes, San Martín y San Felipe, y multitud de baterías de costa, así como un puerto excelente. Es el corazón de una tradición que ha forjado héroes, construido sueños y mantenida viva la llama de nuestro legado marítimo. Con estos sentimientos sinceros y profundos, el pasado mes de agosto recibí la noticia de que el Concello me había propuesto como hijo adoptivo de esta ciudad, por mi compromiso a la hora de integrar la Armada y sus instalaciones, especialmente el Arsenal, por supuesto, en la vida social ferrolana, así como en la sociedad civil. Tengo que decir que si estos han sido mis méritos, nunca debería haber sido nombrado hijo adoptivo, pues lo único que he hecho ha sido tratar de cumplir lo que de manera natural demandaba mi posición como máximo representante de la Armada en Ferrol y que ya destaqué de corazón durante mi toma de posesión, como me recordaba el anterior alcalde Ángel Mato. De corazón durante mi toma. Sinceramente, mi labor ha sido fácil y gratificante. Gracias, sobre todo, a coincidir y trabajar con gente tan maravillosa como la que está en Ferrol y como, por supuesto, la que estáis hoy todos aquí. Ferrol no es solo una ciudad ideal, como afirman muchos para jubilados y gente mayor, sino también es una ciudad ideal para todas las edades, como he tenido la suerte de comprobar cuando he vivido aquí en casi todos mis empleos, de alférez de navío recién casado, de teniente de navío con 4 hijos a los que llevaba a jugar amboaje como corresponde, de capitán de navío y no digamos mi último destino de almirante jefe del Arsenal, un destino que sin duda ha marcado un antes y un después en mi vida profesional, personal y ferrolana. ¿Dónde podemos encontrar una ciudad en la que puedes hacer todo tipo de gestiones? Ayer fue un ejemplo de ellos, Hacienda, ISFAS, etcétera, en una mañana, y aún te sobra la mitad de ella para que Pedro Sánchez te entreviste y tomarte una cervecita en el casino. ¿Dónde puedes ir a todos los sitios andando? ¿Dónde puedes salir a cualquier hora del día a pasear y hacer un largo de la calle Real sin quedar con nadie y tardar en el tramo Amboaje-Armas más de 1 hora por la cantidad de gente con la que te paras y te saluda? Eso y mucho más es Ferrol, una ciudad excepcional, trazada, como ha dicho, por los mismos arquitectos que construyeron el Arsenal, Julián Sánchez Bor, con tiralíneas, y diseñada en un marco excepcional que es imposible conocer y no añorar. Siempre se me llena la boca cuando digo que Ferrol es Armada y la Armada es Ferrol, que parece un tópico, pero que tiene un gran contenido. Ferrol y la Armada, como has dicho, alcalde, nacieron juntas y juntas están, afortunadamente, condenadas a vivir y a pervivir. Concello, industria naval, tenemos ahí a Eduardo, buenos días, Navantia,
Universidad, vicerrectora, Autoridad Portuaria y Armada son instituciones indisolubles, verdaderos motores de Ferrol, instituciones que siempre deben estar unidas y comprometidas con el objetivo de que Ferrol siga creciendo y sea lo que en muchas épocas de la vida ha sido y realmente se merece. No tengo ninguna duda que vamos por el camino de ello, como muestra el reciente aumento de población después de décadas de decrecimiento. Mi relación con Ferrol, además, como se ha dicho, no queda limitada al plano institucional, sino que se abre a un escenario mucho más amplio, como es mi relación con la sociedad de a pie, con sus gentes, con sus costumbres y con sus tradiciones. Ferrol respira Semana Santa, Ferrol respira Noche de Pepitas y Rondallas, Ferrol respira Meninas, Ferrol luce un barrio de la Magdalena plagado de historia, con comercios, bares y tiendas de toda la vida. Este entorno hace que cualquier persona que no haya nacido en esta ciudad se sienta, en cuestión de días, un ferrolano más. Todo ello, sin duda, favorecido por el carácter cosmopolita que atesora esta ciudad. Hoy, esta ceremonia es un momento cargado de emociones. En unos meses dejaré atrás una etapa muy importante y gratificante en mi vida, la militar. Pero comenzaré otra más tranquila, como residente fijo e hijo adoptivo de Ferrol. Un honor y un compromiso que asumo con gratitud y responsabilidad. Hoy siempre llevaré el nombre de Ferrol con orgullo, no solo como miembro de la Armada, sino también como alguien que siente de corazón a esta ciudad como suya, que respeta su historia, sus tradiciones y que se compromete a trabajar cada día para honrarla. Alcalde, conselleiros y sociedad ferrolana en general, prometo, dentro de mis limitaciones, que son muchas, seguir aportando lo mejor de mí a esta ilustrada ciudad que tanto me ha dado. Prometo honrar este título trabajando por el bienestar de todos los ferrolanos, siendo un embajador de sus valores y recordando siempre las raíces que ahora compartimos. Te pido, alcalde, te pido, Ángel, que contéis conmigo para ello. Acabo y dedico este reconocimiento, por supuesto, a mis seres queridos, a mi mujer Daría, la primera, que sin su apoyo diario, sin su saber estar y sobre todo su cariño por la ciudad que la vio nacer, este reconocimiento institucional, pero también emocional y humano, no hubiera tenido lugar. Gracias también a todos mis familiares y amigos y a todos los ferrolanos, porque vosotros sois quienes realmente hacéis de esta ciudad un lugar extraordinario. Hoy, más que nunca, siento que Ferrol es mi nuevo hogar, una ciudad, como dicen los limones, donde acaba el mar y donde quiero quedarme. Que sigamos trabajando juntos para Ferrol, siga brillando como la joya que es, llena de historia, vida y esperanza. Gracias a todo corazón. Bueno, pues Elena y Bea van a ponerle el broche final a este acto. Muchísimas gracias, con música, y ojalá podamos sorprender nuevamente al almirante antes de que le empecemos a encargar cosas de acuerdo con la promesa que ha realizado. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking a word of wisdom, let
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper a word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper a word of wisdom, let it be. And when the night's cloudy, there is still light, the sign of me, sign until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking a word of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper a word of wisdom, let it be. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este acto tan importante para Nacho, pero también tan importante para Ferrol. Ha sido un honor de verdad que todos llenaran aquí con su cariño hacia él y hacia la ciudad este salón de plenos. Finaliza aquí el acto institucional. Vamos a pasar al salón de recepciones para una copa de vino y brindar por nuestra ciudad. Muchas gracias y muy buenos días.